Bueno, estamos aquí con los manifestantes de la comunidad de Nueva Estrella, de la comunidad de Santa Marta y en la comunidad de Quebrada Negrita y otras 5 comunidades más lejanas a las montañas, porque observamos en el fondo, pues están exigiendo la construcción de las vías pavimentadas y puentes vehiculares sobre el río, que prácticamente la lucha que viene hace más de 10 años y no se le ha dado respuesta, gobierno tras gobierno no se le ha dado respuesta. Pues hablamos con algunos dirigentes de la comunidad, ahora lo escuchamos. La comunidad, población, se molestó porque desde la mañana estamos esperando allá en Comunidad Nueva Estrella para llegarnos a acuerdos, porque queremos la carretera que nos va a mejorar, beneficiar a los enfermos, a los educadores, a la salud, porque hay muchas personas enfermas allá metidas en la comarca, más de 3-4 kilómetros. Tenemos que salir afuera, bajo lluvia, bajo sol. Ellos están pidiendo solamente que se mejore la calle hasta Negrita, pero sin embargo el gobierno se ha hecho en sordo y cuando lo llama paga teléfono y ya no podemos aguantar más. Por eso el pueblo pidió que hay que cerrar la calle. Aquí tenemos una comisión que está comunicando con los funcionarios hace más de 5 meses. Todavía no hay ni respuesta. Por eso estamos aquí, coordinación, esperando a los funcionarios. Si el gobierno no le da la respuesta, ¿van a continuar con la protesta? Nosotros vamos a llegar a un acuerdo qué hora vamos a abrir, pero si no hay respuesta, volvemos con más fuerza. Esta carretera está en mal estado, donde mujeres embarazadas, todo tiene que acudir al centro de salud. Necesitamos su acuerpamiento, presidente, que nosotros no queremos afectar a terceros. Eres la solución de todo esto. También hablamos con dirigentes de Quebrada Negrita, pues nos manifiesta lo siguiente. Quiero solicitar al gobierno que nos abra esta carretera hasta Quebrada Negrita, porque ahí ha habido pacientes enfermos y nosotros nos toca cargar en el palo y en vez de grave nosotros lo saca para afuera y entonces aquí no tenemos camino bueno hasta allá. Entonces nosotros necesitamos que todo MOP o cualquier de esa gente que nos envíe aquí, que nos dé respuesta, y nosotros lo estamos esperando. Alguno de ellos que tiene que llamar a nosotros acá y entonces nosotros lo vamos a abrir la calle. Eso es lo que queremos, la respuesta al gobierno, porque el gobierno tiene el derecho de resolver este problema de nosotros. Conversamos con un ingeniero de la comunidad que manifiesta también las inquietudes. Nosotros hemos hecho enlace con el director del MOP, quien ha sido caso omiso sobre este tema, ya que no es la primera vez, no es la circunstancia de que hemos hablado sobre el tema de la carretera. Nosotros como moradores de la comunidad vemos que es una vía que nos va a llevar al desarrollo económicos, agrícolas y social. Nuestras generaciones dependen de este proyecto, que si el gobierno llega a implantar hacia nuestras regiones, seremos una población más desarrollada. Aquí nuevamente le pido al gobierno central, al presidente, nuestros hermanos, extienda las manos al llamado. No estamos peleando bolsas de comidas, tenemos productos que en las comunidades, más bien, todos esos arroces, productos, podemos nosotros de aquí trasladar para otros lados. Pero entonces con esas limitaciones, nuestra familia encontramos en cuanto al sistema de salud muy malas condiciones, ya que el centro de salud que tenemos más cercano a las comunidades están a 2 horas, donde nuestra gente pueden asistir a su centro, y cuando llegan al centro, las atenciones, no hay un medicamento, no hay nada, y son víctimas, hasta muertos ha habido por la distancia. También la educación, nuestros niños son mal atendidos, porque son hasta sexto grado, hasta ahí llegan. Entonces, ¿dónde vamos a alcanzar un país desarrollado con esta condición de vida? Bueno, el compromiso, conversamos con el director regional de la comarca, donde se comprometió el día lunes estar acá para atender a los moradores de Santa Marta. Y también voy a coordinar con el gobernador de la comarca. La autoridad de Boca del Toro se compromete a hacer enlace con las autoridades de la comarca, ya que nosotros hemos sido caso omiso para atender a las situaciones de los que viven en la región comarcal. Y siendo pues anteriormente
hemos hecho los enlaces necesarios, pero como les digo, no se ha atendido. Entonces, por medio de ellos van a permitir el enlace para la conversación, de manera que el día lunes se comprometieron a atender en la comunidad de Nueva Estrella. Así que mil gracias por todo y disculpa la población bocatoreña, Almirante Changuinola, por lo inconveniente que se sucedió. Y claro, son familiares, pero también nuestra familia merece una solución igual digno en nuestro país. ¿A qué hora es la reunión? A la 1 de la tarde. Dirigente también de Nueva Estrella y dirigente también, como ya le había comentado, de la comunidad de Santa Marta, nos manifiesta sus inquietudes. Pues estamos viendo la manifestación a esta hora, pues le estaremos dando más para ustedes la información que esté ocurriendo aquí. Yo soy Napoleón Becker, de Prensa Nove Buglé, Panamá.